¿Qué tal, querida familia en Cristo Jesús? Les habla el pastor Alejandro García desde la ciudad de Valledupar. Es un privilegio para mí poder llegar a cada uno de ustedes y participar de este evento tan hermoso y tan maravilloso de clamor por Colombia. Cuando la iglesia se une, suceden cosas maravillosas. Le envío un abrazo allí a la Asociación de Pastores de Popayán. Hay muchos pastores allí conocidos, amigos. Y también a la Asociación de Valledupar, que también nos pueden estar acompañando hoy, a los pastores en Colombia que están allí en este plan tan maravilloso. Nuestro país necesita de nosotros, nuestro país necesita que la iglesia se levante, nuestro país necesita de cada hijo de Dios para que nos levantemos llenos de la gloria de Dios y manifestemos al mundo el propósito y la voluntad de Dios. Por eso vamos a tener un tiempo de oración, vamos a tener un tiempo de clamor, vamos a pedirle a nuestro Padre. Dice la Biblia que si dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa que le pidan a Dios. Y yo sé que ustedes y yo estamos de acuerdo en que tenemos un Dios sobrenatural, en que tenemos un Dios poderoso, que Él va a traer solución, va a traer respuestas a nuestras vidas y que su propósito se cumple. En medio de toda la crisis, en medio de toda la situación que vive el país, Dios está sentado en su trono. Él es soberano y siempre su voluntad se va a cumplir. Siempre su voluntad se va a manifestar en medio de nuestras vidas. Tenemos un Dios sobrenatural. Y por eso yo quiero invitarles para que tengamos esta alabanza y escuchemos esta alabanza y se la podamos cantar a Dios y con fe podamos recitarle a Dios y podamos hacer esta confesión a través de esta canción que nuestra vida es sobrenatural porque tenemos un Dios sobrenatural. Porque mi Dios es sobrenatural, no me sorprenderé de lo sobrenatural, porque mi vida en Él es sobrenatural. Tengo un linaje sobrenatural, porque mi Dios es sobrenatural, no me sorprenderé de lo sobrenatural, porque mi vida en Él es sobrenatural. Jesús sobrenatural, mi vida es sobrenatural, sí.
a Dios, qué maravilloso es alabar a Dios conforme a las Escrituras. Quiero compartirles una reflexión con relación a nuestra posición como hijo de Dios, al Evangelio de Dios y en medio de todo lo que está sucediendo en el mundo, porque el Evangelio debe progresar en medio de cualquier situación, en medio de la crisis. Y quiero que me acompañe allí al libro de Filipenses en el capítulo 1, versículo 12, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho potentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y más adelante en el verso 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estamos viviendo días difíciles. No somos ajenos a todo lo que pasa en nuestra sociedad y cómo nos duele el estado de nuestro país, las divisiones ideológicas que hay, sumándosele al desastre de la pandemia, de las enfermedades, de la muerte, la crisis económica. Pero ¿cómo debemos como iglesia valorar estos tiempos? ¿Cómo debemos ver a la luz de las Escrituras estos tiempos? Hay incertidumbre por todas partes, pero lo más lamentable es cómo se ha debilitado la iglesia cristiana. Lo digo porque he observado a muchos hijos de Dios llenos de temores, confundidos, divididos en opiniones, ¿verdad? Aparte de todo, pues estamos sufriendo una iglesia con poca fe, o con poco discernimiento a lo que nos está aconteciendo. Sin embargo, en esta lectura que les compartí del apóstol Pablo en Filipenses, podemos aprender cómo debemos responder o cómo responde alguien cuya prioridad es Cristo y su Evangelio. No ignoremos que Dios puede usar las circunstancias difíciles para el avance del Evangelio de Jesucristo, para su gloria y para el bien de su iglesia. No ignoremos que Dios puede usar cualquier circunstancia, por más difícil que sea, para el avance del Evangelio de Cristo, para la gloria de Dios y para que la iglesia también sea beneficiada. Por eso quiero sembrar dos principios allí en nuestros corazones para que los meditemos y los reflexionemos. Primero que todo, que en la crisis no hay retroceso de ninguna manera para el Evangelio. Por el contrario, el Evangelio progresa en medio de la crisis. Aquí vemos el apóstol Pablo que no está en Hawái, él no está en el mar de los 7 colores. Por el contrario, él está preso escribiendo la carta. Y él dice el progreso del Evangelio, lo que significa que las circunstancias no hacen retroceso para la palabra de Dios. Por el contrario, tiene que avanzar. Nada había detenido el avance del Evangelio en ese momento, dentro y fuera de la prisión y mucho más allá de la ciudad de Roma. La cárcel se convierte en el púlpito de Pablo. Ese es su escenario de la predicación. Los captores de Pablo son los primeros beneficiarios de que él esté allí preso en la cárcel. Todos fueron afectados por su fe y el Evangelio que predicaba. Todas las tropas de élite del emperador, si tú lees el contexto, nos explica que ellos conocieron el Evangelio y que ellos observaron que para Pablo esto no era una derrota, por el contrario, esta crisis era una victoria. Por eso es que dice en Filipenses 4:22 que todos los santos, especialmente los de la casa del César, porque toda la casa del César conoció del Evangelio. La casa, mejor dicho, el Evangelio se metió al rancho del César. Notemos que en la cárcel, por encima de cualquier circunstancia, eso fue una inspiración para la predicación de la palabra de Dios. La mayoría de los hermanos tuvieron un efecto impresionante de esta prueba. Ellos desarrollaron valor y confianza en el Señor para predicar. Y si usted nota, el emperador de Roma en esta época era Nerón, quien fue considerado por la historia como el mayor tirano y cruel y feroz perseguidor de los cristianos. Un hombre con un corazón tan frío que fue capaz de asesinar a 2 de sus esposas y a su propia madre. Bajo la influencia de Nerón fue que fueron asesinados Pablo y Pedro, pero el Evangelio seguía avanzando en medio de la persecución, en medio de la crisis.
Porque cuando Satanás cree que le ha metido un gol al Señor, es todo lo contrario a la realidad. Fue que se hizo un autogol. Satanás, pensando que iba a detener a Pablo, iba a detener la predicación, allí desde la cárcel el apóstol bendijo a las iglesias de Filipo, de Éfeso, de Roma, y termina bendiciendo la iglesia en el mundo entero. Hasta nuestros días somos bendecidos por sus escritos. ¿Tú quieres hacer la obra de Dios? ¿Tú por qué quieres servir a Dios? ¿Qué te motiva a predicar de Jesucristo? ¿Por qué haces lo que haces? Pon en primer lugar la predicación del Evangelio, una vida centrada en el Evangelio, una vida centrada en el propósito de Dios. Lo que nosotros vemos en las noticias y en las calles es sencillamente Colombia consumida en un pueblo ausente y lejos del Evangelio. Ese es el caos que nosotros sufrimos hoy en día. Las autoridades romanas quisieron silenciar a Pablo, pero fue cuando más se fortaleció el Evangelio. Por eso es que en los tiempos de crisis que estamos atravesando, en los tiempos de división de opiniones, incluso en los tiempos de pandemia, la iglesia de hoy no debe generar un retroceso. Al contrario, tenemos que levantarnos con mucha más fuerza, tenemos que seguir adelante. Y el segundo principio que les quiero dejar es que el Evangelio siempre va a progresar en medio de una iglesia que tiene fe y que brinda testimonio. Yo te invito para que tu mejor elección, nuestra mejor elección, sea la de edificar, fortalecer, contribuir al avance de la iglesia. Piensa en la iglesia, piensa en su crecimiento, piensa en que la obra de Dios tiene que seguir avanzando y piensa que tú haces parte de ella. Mis amados hermanos en Cristo, allá en Colombia donde me están escuchando, todos somos llamados a vivir el Evangelio con dignidad, creciendo en amor, en humildad, pero también muy parados en los principios, muy parados en la verdad bíblica, pensando sí en las necesidades de los demás y ocupándonos de la salvación. Lamentablemente a muchos hoy en día casi no se le nota la diferencia quién es cristiano y quién es inconverso. Nosotros no podemos dejar atrás el buen testimonio, nosotros no podemos dejar atrás el vivir los principios de las Escrituras, porque eso habla más que 1000 palabras. En el 302 después de Jesucristo, dice la historia que Diocleciano mandó a quemar todas las Biblias de su región y él premiaba a todas las personas que le trajeran manuscritos bíblicos. Todo porque él quería recuperar la adoración de otros dioses, pero aún así la palabra no se detuvo. En una ocasión llega un soldado romano a una vivienda de un cristiano y le pregunta que dónde es que él tiene la Biblia, sus manuscritos para quemarlos. Y él le responde: yo los tengo guardados en mi corazón. Por eso es tiempo para que nosotros como iglesia saquemos todo lo que tenemos allí de Dios en nuestro corazón. El Evangelio tiene que seguir avanzando. Dios está en su trono y quiere manifestar su gloria, pero a través de la iglesia. Yo les invito para que todos nos levantemos y prediquemos la palabra. Jesús todavía hace milagros. Jesús todavía quiere enseñar, manifestarse, glorificarse. Todavía hay tiempo para que muchos se vuelvan y se conviertan aún más en medio del caos y de la crisis que estamos viviendo. Por eso hoy les quiero invitar para que hagamos una oración y continuemos en esa actitud de oración y de clamor por nuestro país, por nuestra patria. Y allí donde está, me acompañes en una oración. Como les decía al inicio, si dos se ponen de acuerdo, yo creo que todos los que estamos viendo esta transmisión estamos de acuerdo en que Dios se quiere manifestar y vamos a clamarle a nuestro Dios allí con los ojos cerrados, con todo el corazón. Habla con el Señor y acompáñame a pedirle al Padre que en el nombre de Jesucristo Él sea mostrando su gloria, que en el nombre de Jesucristo la iglesia de Jesús se levante empoderada, que la iglesia de Jesús se levante y que sucedan cosas maravillosas. El Cristo que nosotros predicamos es el que sana a los enfermos, es el que echa fuera a los demonios, es el que calma los vientos, los huracanes de crisis, de tempestad. Hoy, Señor, nosotros oramos delante de ti y te pedimos que te manifiestes, Señor, que en medio de todo este caos, Padre, tu gloria llene este país, que tu gloria, Señor, llene e inunde a Colombia en cada rincón, que allí los corazones endurecidos sean quebrantados por un corazón de piedra, sean transformados por un corazón de carne, Señor, que sean allí, Señor, tu gloria manifestándose en cada vida, en cada hogar. Visita allí, Padre, derrumba todo argumento
argumento, toda fortaleza que el enemigo ha levantado en los corazones, en los jóvenes allí, con pensamientos que no son, con ideologías contrarias a la visión tuya de las cosas. Manifiéstate, Señor. Hoy te pedimos por Colombia porque nos duele nuestro país. Hoy te pedimos por Colombia porque sabemos y entendemos que tú eres el único que puedes hacer algo. Tú eres el único que puedes detener este caos. Tú eres el único que puedes traer transformación a nuestras vidas, a nuestros hogares, a la sociedad, a Colombia entera. Visita cada rincón, visita cada país, que todo lo que el diablo haya sembrado, que todo lo que no sembró mi Padre Celestial, se ha quitado de raíz, se ha cortado de esta nación. Papito Dios, Colombia te necesita. Padre amado, Colombia necesita que tú te manifiestes. Colombia necesita que la iglesia se despierte, que la iglesia se levante, Señor. Padre, el mundo está en tormenta y no queremos como iglesia estar allá escondidos como Jonás. Queremos salir y predicar la verdad de tu palabra. Queremos salir y predicar, Señor, la verdad de tu evangelio. El evangelio que transforma corazones, el evangelio que transforma vidas, el evangelio que transforma toda una nación, el evangelio que transforma toda una cultura, toda una sociedad. Padre, manifiéstate, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que tu gloria llene nuestro país, que tu gloria inunde nuestra nación, que tu gloria, Papito Dios, sea manifestándose en el nombre de Jesús y que retroceda toda artimaña del diablo, que retroceda y que sea desbaratada toda artimaña de las tinieblas sobre nuestra nación. Padre, perdónanos como iglesia porque nos hemos dormido. Perdónanos como iglesia porque nos hemos inundado de temores. Perdónanos como iglesia porque debiendo estar progresando en el evangelio nos hemos detenido. Padre Santo, pero hoy tomamos la decisión de levantarnos. Hoy tomamos la decisión de predicar la verdad. Hoy tomamos la decisión de predicar a Cristo resucitado, que Él es el que puede transformar vidas y corazones. Te pido que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo de Dios fluya por Colombia, trayendo convicción de pecado, trayendo convicción de juicio, de justicia a cada vida, a cada corazón. Que seas tú quitando todo velo de los ojos para que la luz de Jesucristo alumbre en cada familia, alumbre en cada hogar, en cada uno, Señor. Toma a los jóvenes de nuestra nación, guarda sus caminos, Señor. Perdónanos también porque como padres no hemos sabido guiar a nuestros hijos en la dirección correcta, en la palabra de Dios, en la sabiduría de Dios. Te damos gracias porque sabemos que tu misericordia va mucho más allá de lo que nos imaginamos y donde ha sobreabundado el pecado también sobreabunda la gracia. Yo te doy gracias porque tú amas Colombia y yo sé que tú vas a meter tu mano poderosa a favor de nuestra nación. En el nombre de Cristo Jesús, te adoramos y te bendecimos. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a continuar intercediendo en alabanza, en adoración a nuestro Padre Celestial. Les habló el pastor Alejo. Les envío un abrazo grande desde Valledupar. Bendiciones para todos.